Bien, bueno, siguiendo con el tema número 2 que hemos previsto para el día de hoy, hay una pregunta que ha quedado pendiente y que ha quedado en el aire, que es la pregunta referida al por qué existe en materia laboral esta regla, que es la regla de la inversión de la prueba. Es una regla muy singular, es muy particular, que como ya les expliqué antes, solo rige eventualmente en el derecho laboral y de modo muy excepcional bajo cierto enfoque en materia constitucional, en materia de procedimientos constitucionales, como vamos a ver más adelante. Pero en este tema de la inversión de la prueba, hay que responder esta pregunta, era la tarea que tenían que hacer ustedes, y la respuesta es básicamente simple. En realidad, el derecho laboral reconoce la posibilidad de esta inversión de la prueba porque las relaciones laborales regulan digamos, los conflictos entre dos partes en profunda contención desigual, es decir, regula los conflictos de dos partes con situaciones, con posibilidades y con derechos absolutamente desiguales. Por un lado tienes el trabajador, que como pueden ver ustedes acá, el trabajador es una persona que solo tiene, como dice Marx, su fuerza de trabajo para eventualmente ofrecer, y por otro lado tienes el empresario que además de ser dueño de los medios de producción, de la industria, de la empresa, tiene cierto poder social, tiene poder económico, tiene poder cultural, tiene poder simbólico, incluso siguiendo a Pierre Bourdieu, entre otros, de modo tal que los poderes que están enfrentados en esta relación jurídica laboral son poderes abiertamente desiguales o distintos, poderes que bajo ningún criterio pueden igualarse bajo un término de igualdad procesal, razón por la cual la ley y el derecho laboral reconocen esta regla, que lo que pretende básicamente es igualar o establecer un nivel de equilibrio entre esas dos fuerzas o eventualmente entre esas dos partes que están en una contienda. Entonces, la inversión de la prueba lo que pretende y lo que busca básicamente es generar un cierto equilibrio en esas relaciones desiguales que están mediando en el derecho de la tiene una coordinación directa con otro principio que es nuevo en Bolivia y que está recién previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Cuando leen este artículo 180, se reconocen además algunos principios dentro de esta nueva Constitución, y un principio que se reconoce es el principio de verdad material. Entonces, a ver si ustedes revisan su artículo 180 de la Constitución y van a encontrar con que este artículo reconoce varios principios que regulan el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria, de la justicia ordinaria. Y uno de esos principios es el principio de la verdad material, que guarda relación directa con el principio de la primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad material significa que lo que un juez debe siempre preponderar, particularmente en materia laboral, es la averiguación de la verdad histórica de los hechos, de la verdad de los hechos tal como se han dado, y no solo de las o aspectos. Entonces, ese principio se regula con este otro que ya vimos hace un momento, que es el principio de la inversión de la prueba, que ya ustedes han podido un poco pensar, reflexionar, y que les permite comprender el carácter protectivo de ese derecho laboral, y que ese principio, entre otras cosas, además, está previsto en el Auto Supremo 140, entre muchos otros, del 2011, que dice que en materia laboral el empleador es el que tiene la carga de la prueba, es decir, el trabajador cuando demanda no está obligado a probar su pretensión, sino que la regla opera al revés. Es el empleado o eventualmente el empleador, perdón, o el patrón o el dueño de la empresa que tiene la carga de desvirtuar la demanda que ha el trabajador. Las razones ustedes ya saben del por qué funciona así. Estos otros principios además se regulan con un principio que es el principio del proteccionismo laboral, ¿no? Que va, digamos, ligado, va concatenado con los otros principios, y que nos dice que en materia laboral cualquier interpretación, cualquier análisis de eventualmente las normas del derecho laboral deben siempre aplicarse tendiendo a proteger los derechos de los trabajadores, es decir, a brindar una protección efectiva a los derechos de los trabajadores, eventualmente ante vacíos o lagunas normativas, o eventualmente cuando existe una duda en la interpretación de las normas.
Bueno, y a partir ya de este tema, compañeros, ya vamos a empezar a trabajar jurídicamente con mucha mayor seriedad, porque a partir de este tema ya precisamos empezar a manejar líneas de jurisprudencia, empezar a analizar casos y también necesitamos ya revisar un libro sobre derecho laboral y reincorporación, bueno, que es de mi autoría. Les voy a pasar el link luego a la plataforma. El problema está que este libro tuvieran que buscarlo en los puestos de venta de libros que usualmente hay en la universidad. Pero parece que está cerrada y no hay ninguno de esos puestitos abierto, pero vamos a ver cómo podemos salvar esta crisis de material bibliográfico para ver cómo podrían ustedes acceder y en todo caso les sugiero que vayan revisando la página 127 de ese libro, que les voy a pasar luego las instructivas a la plataforma para que lo vayan consiguiendo y a la vez les lanzo otra pregunta por 5 puntos dentro de los 100 y que básicamente pretende motivar nuevamente el debate al interior de ustedes y que se concentre en la siguiente pregunta, se resume en la siguiente pregunta, ¿no? Cuando un trabajador es despedido, por ejemplo, se le paga el desahucio, ¿es cierto? El desahucio es el pago de 3 salarios por el despido intempestivo de un trabajador. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón jurídica? ¿Cuál es el fundamento jurídico para pagar 3 salarios a un trabajador por un despido intempestivo? ¿Por qué existe esa norma? ¿A qué responde? ¿A qué necesidad responde esa norma de pagar 3 salarios por concepto de desahucio? Bueno, la respuesta, les anticipo, está en la página 127 del libro, pero yo quiero que además un poco reflexionen y argumenten sobre esa situación, ¿de acuerdo? Hay otro principio en materia laboral que es el de no discriminación, que es un principio que además se estructura con una ley, con la ley de no discriminación y racismo, que en materia laboral se resume en el hecho de que por un mismo trabajo realizado no se pueden establecer criterios o patrones o parámetros de distinción indebida. ¿Qué significa eso? Significa que un trabajador cuando realiza un trabajo tiene derecho a recibir el mismo trato y el mismo salario que otro trabajador que realiza también el mismo trabajo, de modo tal que por 2 trabajos realizados no se pueden realizar o asignar, digamos, reconocimientos económicos diferentes, porque eso sería entrar en un campo abierto de discriminación. Entonces, este es otro principio que ya es un principio, digamos, natural casi en todo el derecho y que pretende establecer ciertos parámetros que limiten la discriminación en cuanto a al reconocimiento de pagos y beneficios al interior de los trabajadores. Bueno, todos esos principios que ustedes pueden revisar en la Constitución y además pueden revisar en la jurisprudencia que ya estamos manejando, están resumidos en muchos autos supremos y también sentencias constitucionales, como por ejemplo este auto supremo 385 de 8 de octubre, que resume todos los principios que se aplican dentro del derecho laboral y que básicamente son aquellos principios que les hemos venido de alguna forma compartiendo a lo largo de este avance inicial del derecho laboral. Hay otra jurisprudencia que establece otros criterios también de protección para que vean cómo es el derecho laboral de protectivo al trabajador, como por ejemplo el contenido en el Auto Supremo 243 del 2005, que va a establecer una figura que no está en la ley de 1942 y que tampoco está básicamente en ninguna norma positiva, pero sí está reconocida en jurisprudencia y es la figura del psicoterror laboral. El psicoterror laboral o acoso laboral, se da cuando, por ejemplo, el trabajador es víctima de conductas deliberadas por parte de sus superiores o de sus compañeros que eventualmente impliquen actos de discriminación, impliquen actos de aislamiento, cambios de puesto indebidos, arbitrarios, o por ejemplo asignar tareas para las cuales no fue contratado o para las cuales no se le paga la remuneración debida, o en su caso son tareas para las cuales el trabajador no fue formado.
Hay casos muy recurrentes dentro de empresas que en el afán de lograr la desvinculación o el despido del trabajador, empiezan a acosar a este trabajador para eventualmente él pueda irse y presentar su renuncia, y para eso lo que hacen es presionar al trabajador asignándole tareas indebidas, tareas degradantes, tareas que no es posible cumplir dentro del marco normal, ya sea porque el trabajador no ha sido formado para eso o el trabajador simplemente no las quiere cumplir, o finalmente se empieza a aislar a los trabajadores, se los empieza a amedrentar para que ellos acaben finalmente desvinculándose o retirándose de la institución. Esto se llama básicamente psicoterror laboral y también está reconocido como una causal de retiro prohibida y que eventualmente protege al trabajador situaciones indebidos, ¿no? Esta figura del psicoterror laboral guarda profunda relación con una institución muy propia del derecho laboral, que bueno, está en la página 104 del libro que les comento, que es la figura del ius variandi. El ius variandi es el derecho de variación, que es un derecho muy propio del ámbito laboral y que eventualmente dice lo siguiente, les resumo en grandes términos la idea. El ius variandi implica reconocer efectivamente que el empleador, el patrón o el dueño de la empresa tiene el derecho y la facultad como dueño de la empresa, como empresario, como patrón, de modificar, de variar y de cambiar el alcance de las relaciones laborales pactadas. ¿Qué significa? Significa que el trabajador puede efectivamente reorganizar la empresa, puede reasignar tareas, pero este derecho de variar las condiciones de trabajo es un derecho, como dice en la página 104, la jurisprudencia y lo que explico ahí, es un derecho que de ningún modo es arbitrario, que de ningún modo es discrecional, y ciertamente hay algunas reglas que se deben cumplir para que el empleador pueda ejercer su derecho a variar o cambiar las relaciones de trabajo. ¿Por qué se establece eso? Porque a veces los empleados, los trabajadores, son sometidos a cambios intempestivos en sus obligaciones laborales, pero que además estos cambios intempestivos implican a la misma vez una serie de cambios, no solo en la naturaleza del trabajo, sino particularmente en la afectación de ciertas condiciones pactadas. Pueden ser de salario, pueden ser del lugar del trabajo, pueden ser de la ubicación del trabajo o pueden ser finalmente de las tareas que un trabajador debe realizar. Les pongo un ejemplo real que además se dio en medios públicos hace un par de años aquí en Cochabamba. Había el caso de una abogada que no quería o ya no era del agrado del patrón, del dueño de la empresa, y este dueño de la empresa pues como no sabía cómo despedir, cómo deshacerse de esta abogada, le cambió de funciones y en lugar de ser abogada le asignó funciones como encargada de limpieza de los baños, lo cual obviamente contravenía de modo absoluto todo el derecho que se estipula en el ius variandi, ya que si bien es cierto que el empleador puede efectivamente realizar cambios a las relaciones de trabajo pactadas, pero estos cambios no deben ser pues discriminatorios, no pueden ser para asignar tareas inocuas o degradantes, no pueden ser para realizar tareas para las cuales el trabajador no fue contratado, no fue formado y finalmente que contradicen, por ponerlo así, que contradicen su misma naturaleza que él venía realizando dentro la empresa. Entonces, hay figuras así como estas dentro del derecho laboral, como por ejemplo el ius variandi, que son figuras que tienden a regular adecuadamente las relaciones laborales y establecer un marco sano de convivencia entre el empleador y el empleado, y que seguramente ustedes que ya han aprobado derecho laboral seguramente ya saben muy bien en qué consiste y saben muy bien los alcances de cada uno de estos principios, ¿no? Entonces, a partir de eso se va a reconocer, por ejemplo, figuras como esta, el Auto Supremo 243 del 2005, que va a decir que además, cuando existe maltrato psicológico a un trabajador de modo permanente, reiterado, se considera que es una forma de acoso y que eventualmente puede dar lugar o entenderse como una causal de despido y el pago consiguiente de 3 salarios a favor del trabajador por el concepto de desahucio, ¿no?
a estudiar, que es el procedimiento de reincorporación laboral. Este procedimiento de reincorporación laboral, que nace con el decreto 28699 y que se funda además en estos principios de la Constitución, es un procedimiento especial de corte laboral que no existía antes, sino que nace con el decreto 28699 y que antes del decreto 28699 no existía este procedimiento de reincorporación laboral. De modo tal que esos principios que la Constitución ha reconocido en el artículo 48 y otros, por ejemplo, van a reconocer además con mucho énfasis en el punto 6 el derecho y la garantía que tienen los trabajadores de contar con una fuente laboral estable. Entonces, del artículo 48 va a desprenderse un primer derecho, que es el derecho a la estabilidad laboral. Pero no solo eso, sino que además en este acápite 6, que lo pueden revisar en la Constitución, se va a reconocer y se va luego a desplegar otro derecho, que es el derecho a la inamovilidad laboral. Que claro, tiene relación con la estabilidad laboral, pero la inamovilidad laboral es una suerte de protección reforzada, de protección especial a favor de ciertos grupos vulnerables. Un ejemplo, el artículo 48 habla, por ejemplo, de que gozan de inamovilidad, ¿quiénes? Las mujeres en estado de embarazo y los progenitores hasta que el hijo cumpla un año de edad. Entonces, un primer grupo que está abiertamente protegido, no solo por la estabilidad, sino por la inamovilidad, son las mujeres embarazadas y claro, con esta constitución además, se reconoce a la pareja o al progenitor del menor que está en vientre. Ojo, la condición acá, como va a ver en jurisprudencia más adelante, es proteger al menor que está en vientre, al nasciturus, como se dice en derecho civil. No protege al matrimonio. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que una mujer esté embarazada, pero que nunca haya contraído nupcias. En ese caso también se protege, porque lo que hace la Constitución no es proteger en sí el matrimonio, lo que protege es el estado de embarazo, y lo que protege es al menor que está en vientre hasta que cumpla un año de edad. Entonces, vean ustedes, esta Constitución, en sus aproximaciones ya propias del derecho laboral, brinda una abierta e indiscutible protección a los menores, a las mujeres embarazadas y eventualmente a los trabajadores, garantizando el derecho a la estabilidad laboral, garantizando además el derecho a la inamovilidad laboral. Ustedes pueden revisar la página 127 del libro que les digo, donde se explicita y se desarrolla de mejor modo el alcance de estos conceptos y eventualmente se reconoce que el trabajador incluso después puede activar un mecanismo que es el mecanismo de la reincorporación laboral como un procedimiento especial que antes en Bolivia no existía. Entonces, este procedimiento de reincorporación es un procedimiento que de alguna forma ha transformado gran parte del derecho laboral y ha establecido ciertos parámetros tanto en jurisprudencia como en procedimiento para proteger y regular estas relaciones entre el empleado y el empleador. Es un procedimiento, como ya digo, que antes no existía y que es un procedimiento que eventualmente hay que conocerlo porque es un procedimiento que además motiva muchas demandas en el plano del trabajo en concreto, del trabajo cotidiano del abogado en su oficina. Bueno, volviendo a la discusión. ¿Cuáles son entonces esas causales en las cuales el trabajador tuviese que incurrir para ser despedido? A ver, el artículo 16 de la Ley del Trabajo enumera, aquí tienen ustedes el artículo 16, enumera un conjunto de causales en las cuales el trabajador puede incurrir. Son causales expresas, son causales precisas, son causales que además deben ser cumplidas cabalmente. Y eventualmente, cuando concurren estas causales, el trabajador puede ser procesado y luego despedido.
La última causal, la del inciso G, pueden ver ustedes, hace referencia a la comisión de delitos. Claro, hay casos en los cuales el trabajador, dentro de la empresa, por ejemplo, procede al robo, procede al hurto de bienes, de materiales, de dinero de la empresa, y en ese caso estamos hablando de delitos penales. Esta última causal, como verán ustedes, está en rojo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de delitos hay una discusión muy particular, muy singular, que más adelante vamos a analizar, sobre qué se necesita para despedir a un trabajador cuando comete un delito. Les anticipo la discusión. Hay una parte de la jurisprudencia que dice que cuando, por ejemplo, un trabajador comete un delito, digamos, roba bienes de la empresa, se apodera de dineros o roba material, por decir, hay una parte de la jurisprudencia que va a decir que suficiente que existe una imputación formal contra el trabajador, y esa imputación formal es suficiente para eventualmente eh, eh, operar y activar el despido del trabajador. En cambio, hay otra línea de jurisprudencia que viene del Tribunal Supremo de Justicia, que va a decir lo contrario, va a decir no un ratito, va a decir, o sea, no es suficiente que haya imputación, porque la Constitución dice que para que una persona deje de ser o presumirse su inocencia, debe contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada, que en realidad es lo correcto, ¿no? O sea, a nadie le pueden endilgar la comisión ni la responsabilidad de un delito mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, que sería lo correcto a mi criterio también según la Constitución. Pero hay una suerte de fallos en jurisprudencia que han dicho que no, que es suficiente una imputación formal en materia penal y ya se puede despedir al trabajador, ¿no? Es una discusión que está abierta, pero en todo caso solo se da cuando hay comisión de delitos, ¿no? Tiene derecho a defender de procedimiento de despido. Hagamos la hipótesis que hay una empresa privada, hay un trabajador que ha sido procesado y resulta que la comisión ha determinado que el trabajador es responsable de la comisión de una falta. Entonces, una vez que se agotan todos los mecanismos de impugnación, el dueño o el gerente, el empresario, lo va a despedir. Entonces, en ese caso, se abren opciones. Por ejemplo, opción 1. Si el trabajador es despedido, el trabajador tiene la primera opción, él tiene que elegir, él tiene que definir, la primera opción de aceptar el despido, cobra sus beneficios sociales, cobra el finiquito y se acaba la relación laboral. Esa es la primera opción que tiene. Él define, él decide. Pero hay una segunda opción. La segunda opción es que el trabajador rechace el despido del cual está siendo víctima y eventualmente, al rechazar el despido, él tiene ya el derecho de interponer su demanda de reincorporación laboral. ¿Qué es la demanda o el proceso especial que vamos a estudiar a profundidad en el curso de este primer parcial? Una aclaración muy importante. Si el trabajador por alguna razón cobra su finiquito, cobra sus beneficios sociales, automáticamente ya no puede plantear, ya no puede demandar la reincorporación laboral. ¿Por qué? Porque son excluyentes. Son excluyentes. Entonces, si cobra sus beneficios, ya no tiene derecho a plantear la reincorporación laboral. ¿Cuál es la condición para plantear la reincorporación entonces? La condición es no haber los beneficios sociales. Este es un punto muy pero muy importante, ya que la condición básica para activar este procedimiento de reincorporación laboral es que el trabajador no haya cobrado sus beneficios sociales, porque si ya ha cobrado, ya no puede solicitar ni demandar la reincorporación a su fuente de trabajo. Bueno, entonces vayamos empezando a comprender cómo funciona este procedimiento de reincorporación laboral. Este procedimiento de reincorporación laboral, entonces, ya les queda claro, es un procedimiento que pretende proteger al trabajador
del despido arbitrario, del despido injusto, del despido intempestivo. Y básicamente parte de la idea, y eso tengan siempre presente, de que un despido solo es legal cuando concurre causal de despido y cuando concurre un proceso previo de despido. De modo tal que si no hay causal o eventualmente no hay el proceso previo, básicamente no se activa este procedimiento de reincorporación. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso para comprender cuándo un despido es legal y son las condiciones, eventualmente para interponer y activar este procedimiento de reincorporación, que lo que pretende es proteger al trabajador de despidos arbitrarios y despidos injustificados, o despidos que no se fundan en el marco de la ley y en el marco del derecho, ¿no? Entonces, hasta ahí deben tener mucha claridad en esas condiciones y ese alcance concreto de estas figuras, concretamente de la figura de la reincorporación laboral, ¿no? Entonces, tengan eso siempre muy presente y tengan eso muy, muy, muy bien anotado porque es la clave para entender cómo funciona este procedimiento de reincorporación. Él tiene que elegir entre dos opciones, ¿no? Entre ir a la jefatura del trabajo o en su caso ir ante el juez del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay una posibilidad de hacer demandas de reincorporación laboral ante el juez del trabajo. Y básicamente se activa embargables porque efectivamente este daño económico debe ser repuesto. Entonces, yo les sugiero que vayan estudiando muy bien lo que vamos avanzando, pero a la par vayan además estudiando muy, pero muy bien este dictamen procuradurial 01-215, que claro, de hecho está en el libro que les comento, que voy a ver cómo lo podemos conseguir. eh, Está en el librito mío que les comento, y que lo vamos a tener que estudiar porque sobre este dictamen procuradurial vamos a dar un control de lectura en la fecha que voy a programar días siguientes en la plataforma, compañeros. Bueno, básicamente con eso acabamos el tema número 2, el tema número 2 de la introducción a los procedimientos especiales de reincorporación, y vamos a concentrarnos en la plataforma para hacer algunas instructivas y eventualmente fijar la fecha tentativa de un control de lectura, y vamos a hacer un foro también ya público para discutir preguntas y respuestas de casos reales. Sin más que decir, pues gracias por su tiempo y su atención.